La historia oficial dice que un amuleto es un objeto al que se le atribuye una virtud sobrenatural. ¿O no? En este video exploraremos el mágico mundo de los amuletos hebreos. Quédate hasta el final, suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer, dale un toque a la campanita para enterarte de las novedades y además déjame tus comentarios y preguntas aquí abajo. A lo largo de su historia, los hebreos han utilizado todo tipo de amuletos y su rango histórico es verdaderamente extenso. Debemos tener en cuenta que para los cabalistas, cada letra hebrea es un medio, es un instrumento para transformar la realidad. Por eso te ofrezco mi curso El misterio de las letras hebreas, el Aleph Bet, que podés ver en mi página web kabbalahinfluencer.com. Existen palabras que son consideradas de poder o mágicas que nutren el amplio espectro de amuletos hebreos, que obviamente están formadas por letras hebreas, que son los canales de energía que transforman la realidad. Por ejemplo, el mal de ojo o la caracterización de Lilith como demonio de niños ha permanecido intacta en la cultura popular mucho antes de que cualquier literatura la pudiera describir. Te dejo un video de Lilith explicando en detalle de qué se trata. La tradición oral ha mantenido vigente tanto a demonios como a sus hechizos. Muchos amuletos datan de los siglos XVIII y XIX y provienen de tierras como Marruecos, Persia, Afganistán y Kurdistán, revelando que algunos mitos han excedido el misticismo hebreo, convirtiéndose en parte de la cultura general. Te recuerdo que Persia es hoy Irán y también Irak. El poder en los segulot, que significa remedio, acto o ceremonia para beneficiar o alejar un mal, o los kemiot, que son directamente los amuletos o talismanes de la buena suerte para erradicar el mal y el peligro. Las segulot y las kemiot hebreos no tienen fuerza por sí mismos, sino que la fuerza proviene de la fe que le pone aquel que lo utiliza. Es decir, el resultado de la kemia o de la segula estará asegurado siempre y cuando la persona que lo pronuncie o haga el ritual tenga verdadera y absoluta fe en que aquello se va a cumplir. Por ejemplo, un amuleto utilizado con fines decorativos difícilmente transformará la realidad por sí mismo. En cambio, la fórmula cobra vida y se manifiesta en resultados concretos mediante la intención y energía que le pone quien lo utiliza. Los amuletos eran considerados objetos paganos por los rabinos, pero su antigüedad, cotidianeidad y eficacia popular fue tan grande que debieron ser adoptados por el liderazgo hebreo. Dado que las autoridades rabínicas nunca pudieron evitar su propagación, optaron por regular su uso y su escritura. Pero los amuletos también están sujetos a la halajá, es decir, a la ley judía. No sirve de nada, por lo menos para la Kabbalah y dentro de lo que es el contexto hebreo, un amuleto escrito sin ninguna regla. Por ejemplo, un amuleto aprobado es aquel que ha sido utilizado con éxito en por lo menos 3 personas diferentes. Un escriba o sofer experto en amuletos es aquel que ha escrito y utilizado 3 tipos diferentes de amuletos, cada uno de los cuales fue utilizado con éxito en 3 personas diferentes. Es decir, tiene que haber sido probado y comprobado el resultado no solo del amuleto, sino de quien escribe el amuleto.
Los escribas o los sofrim tienen una habilidad y un trabajo muy particular, de lo cual podés ver un video que te dejo aquí arriba. Sin embargo, los amuletos escritos por doctores médicos, eran frecuentemente aprobados en forma automática. El material aceptado para la escritura de un amuleto es el mismo que para la escritura de la Torá, obviamente por eso esto está escrito fundamentalmente por un escriba, por un sofer stam. El contenido del amuleto también estaba sujeto a revisión y aprobación. Estaba prohibido curar, según las propias palabras de la Torá, aunque esta regla parece haberse modificado últimamente, pero no estaba prohibido ser protegido por las palabras de la Torá. Por lo tanto, la mayor parte de los amuletos son de naturaleza preventiva. Protección contra abortos, el mal de ojo, ciertos demonios, la promoción de la buena salud o de la fertilidad. Todas estas eran protecciones generales y bendiciones. ¿Te gusta este video? Déjame tu like. Por otra parte, los amuletos, segulot y kemiot están mencionados en el Talmud en numerosos lugares y no son catalogados como superstición. Los amuletos allí mencionados eran pergaminos con plegarias escritas supuestamente por judíos piadosos que son de alguna manera plegarias continuas. Un amuleto que es solo una mano o un símbolo, si bien no estaba prohibido, tampoco tiene el mismo impacto. De todas formas, puede servir para recordarle a la persona acerca de la protección divina y de la providencia, o sea, la mano de Dios, y para concentrarse específicamente en la divinidad. Claro, Maimónides y muchos famosos rabinos intentaron censurar los amuletos y otras prácticas tildándolas de ridículas y equivocadas. Esto para los intelectuales es todo un problema porque está más bien relacionado con lo que es lo intuitivo, con el lado derecho, con aquella cosa que sale instintivamente. Esto obviamente de alguna manera se contrapone o genera un conflicto con aquello que es lo racional. La producción de amuletos por parte del falso mesías Shabbatai Tzvi, en su propio nombre, causaron un escándalo de proporciones y un serio daño a la reputación ya dañada de los amuletos y de la Kabbalah. La secularización, es decir, la asimilación o la integración del judaísmo al resto del mundo, disminuyó la necesidad de estos amuletos y la creencia en los mismos. La producción de amuletos declinó notablemente entre los judíos occidentales, aproximadamente a partir del año 1750 en adelante. Aún así, algunos amuletos persistieron hasta el siglo XX. El desplazamiento de los judíos a través de la Guerra de los 30 años, en 1648, hizo que se trasladaran a Holanda y Alemania, en donde muchos judíos vivían gracias a la venta y confección de amuletos. El rabí Haim Azulay y el rabí Israel ben Eleazar de Worms eran además escribas de amuletos. ¿Vos usaste alguna vez amuletos? ¿Y te sirvieron? Déjame tus comentarios aquí abajo. Estudiar Kabbalah es una forma de autoconocimiento y de elevación, por eso te ofrezco cursos en mi página web kabbalahinfluencer.com. Hay un curso que es la formación inicial en Kabbalah hebrea que tiene 10 clases intensivas que de alguna manera integran los temas más importantes de la Kabbalah y que son necesarios como base para seguir profundizando en este tan elevado tema. Vamos a ver ahora el tema del contenido de los amuletos. Se dice que una vez había un rabí que había escrito un amuleto muy efectivo.
y un curioso muy intrigado acerca de qué fórmula difícil o encantamiento místico podría haber dentro del amuleto, abrió el diminuto rollo. Los amuletos se suelen escribir en rollos. ¿Y qué fue lo que encontró? Encontró un comentario literal del Talmud. Ninguna permutación, ningún nombre de Dios, ninguna fórmula rara, simplemente un escrito directo, una copia de algo que ya estaba escrito en el Talmud. ¿Y cómo es que este amuleto funcionaba? Simplemente por el mérito del estudio del rabí que había escrito ese amuleto. Las inscripciones sobre los amuletos consisten clásicamente en versos bíblicos o letras y fórmulas codificadas con sentido místico. Los diseños y formas generalmente cumplen un propósito decorativo. Más bien, consisten el contenido de los amuletos en símbolos e iconos que, utilizados en combinación con ciertas palabras o letras, se cree que son efectivos contra algún tipo de infortunio. Los símbolos más comunes son la menorá, el candelabro de 7 brazos, y la estrella de David. Pero también tenemos amuletos que provienen de otras partes del mundo. Por ejemplo, los amuletos norafricanos por lo general muestran una mano para combatir el mal de ojo, o cruces, discos y medialunas. Con frecuencia son dijes de cuadrados o triángulos que muestran caracteres hebreos para potenciar la energía de las letras y permitir a la primera letra de cada texto formar otra palabra, otra fórmula con un significado diferente. Aquí entra lo que es la gematria. Acá sí tenemos algunos aspectos muy ocultos, muy místicos, que aquel que no estudió Kabbalah difícilmente los comprenda. Un Rashei Teivot o un acróstico formado por frases cuyo origen se desconocen es muy difícil de decodificar. Por otra parte, es importante destacar dentro de la utilización de amuletos que mientras muchos segulot utilizan invocaciones angélicas, debemos recordar que no es a los ángeles a quienes estamos pidiendo, porque dicho acto sería idolátrico. Cuando se utiliza una segulá, el pedido es directa y únicamente a Dios. Se le pide que canalice su energía de una manera precisa. En esencia, ayudamos a que se manifieste lo que deseamos de manera correcta, pero solo Dios es quien elige qué manifestar y qué no manifestar. Desde ya, el Tanaj es la fuente más importante de todos los libros hebreos que contienen magia, y dentro de la Biblia, o sea, dentro del Antiguo Testamento, el libro de Salmos. Prácticamente todo lo relativo a amuletos y encantamientos dentro de la comunidad judía laica ha quedado catalogado como perteneciente al folclore judío, incluyendo este término la degradación del sentido real del valor de un amuleto al agregarle supersticiones, mitos y prejuicios que a nivel religioso están súper prohibidos. Al mismo tiempo, la carga energética de miles de años y la eficaz utilización de los segulot nos devuelve la posibilidad de su serio estudio. Los autores de la mayor parte de las segulot eran rabinos y eruditos. Muchos de ellos servían como dayanim, es decir, jueces de las cortes rabínicas dentro de sus propias comunidades. Su relación con la halajá, es decir, con la ley hebrea, era muy seria. Estas personas eran extremadamente observantes de la Torá y reconocían que para que las segulot irradiaran determinada energía y por lo tanto funcionaran, debían ser escritos por observantes de código de la ley judía, es decir, del Shulchan En la tradición cabalística existen literalmente miles
de segulot diferentes, siendo algunos, por ejemplo, verdaderas recetas que incluyen desde la clásica gematria hasta la combinación de diferentes hierbas en sopas y decocciones. Vamos a ir a las fuentes y comprender el distinto tipo de amuletos que tenemos, que por supuesto, como dijimos antes, la fuente de la cual surge esto es el Tanaj. Esto no es un invento, no es una superstición, por lo tanto, tiene ciertas reglas. Entre los amuletos más corrientes podemos encontrar los que se denominan saharón, es decir, un adorno con forma de luna. Y esto está descrito en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 21. Entonces dijeron Zebaj y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así es su fuerza. Levantóse pues Gidón y mató a Zebaj y Salmuna, y tomó las medias lunas que llevaban al cuello sus camellos. En Jueces 8:26 también encontramos: y fue el peso de los zarcillos de oro que él había pedido 1,700 siclos de oro, sin contar las medias lunas. Lehashim, que está considerado como un exorcismo a través de palabras místicas. Esto figura en Isaías, capítulo 3, versículo 20. En aquel día quitará el Señor los tocados y las cadenillas para los pies y los ceñidores y los pomos de esencias y los amuletos. Ve a Lehashim en hebreo. La mayor parte de los Lehashim contienen las palabras mágicas Abracala, un pasaje bíblico, una plegaria y 3 veces las palabras Amén y Sela. Esto te sirve para distinguir cuando un amuleto está relacionado o está catalogado como un Lehashim, a diferencia de un saharón. Dentro de esta categoría se encuentran las segulot referidas a Lilith. Los mismos utilizan ciertos nombres como palabras de poder bajo la premisa de que la sola visión de dichos nombres la aterroriza a Lilith y protege a aquellos que invocan su ayuda contra la bruja roba niños. Otra categoría de segulot son las campanillas o paamón, y esto, claro, figura en el Éxodo capítulo 28. Y harás sobre el ribete inferior de él granadas de color azul celeste y púrpura y carmesí sobre su ribete inferior, a la redonda, con campanillas de oro en medio de ellas, todo en derredor, de manera que haya una campanilla de oro y una granada sobre el ribete inferior del manto en torno de él. Y estará sobre Aarón, el sumo sacerdote, siempre que ministre, pues ha de oírse su sonido cuando entra adentro del santuario o a la presencia del Señor y cuando sale para que no muera. Este es un aspecto sumamente místico y muy importante, ya que el sumo sacerdote, cuando estaba ante la presencia de Dios, se supone que estaba en un trance, de tal manera que debía tener alguna soga, algún vínculo, algún contacto que lo hiciera bajar de ese trance para poder seguir con vida. Fíjense qué importante y cómo esto llega a ser también un amuleto de protección para la muerte. Es decir, si quizás Aarón o el sumo sacerdote no escuchaba estas campanillas, podía llegar y seguir en un trance permanente. Filacterias o tefilín, que también está considerado como un amuleto, como una segulá. Ojo. Esto obviamente figura en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte
y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. La mezuzá también está calificada como un amuleto y de esto vamos a hablar en detalle en algún otro video, pero mientras tanto tenés que saber que esto figura en el Deuteronomio capítulo 6 versículo 9 y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus puertas y de las ciudades. Tzitzit, que son los flecos que cuelgan del manto de oración. Números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos durante todas sus generaciones y que sobre el fleco de cada borde haya un cordón de color jacinto, de color azul. Quiero insistir aquí que el amuleto más poderoso de transformación, de protección, de ayuda, de cambio, de posibilidades de crecimiento y de salir de situaciones peligrosas, lo constituyen las letras hebreas. Recordemos que las mismas se hallan en la Torá y obviamente en todo el Tanaj, de tal manera que si tenés un Tanaj en tu casa, también tenés un amuleto de protección. Tenemos entonces en los amuletos, en la segulot, préstamos de frases completas tanto del Tanaj como del Talmud, y este tipo de préstamos y de los escritos de los rabinos son muy comunes dentro de toda la gama de los amuletos y la segulot. Antiguamente se lo solía reproducir en miniatura y llevar colgado del cuello. Se creía que esta costumbre repelía todas las formas del mal. También la utilización específica de las letras hebreas con estos fines se halla perfectamente descrita en libros apócrifos como el Sefer Yetzirah. Te dejo aquí abajo el enlace al curso, el Sefer Raziel y otros textos. También dentro de las costumbres y el folclore judío encontramos algunos amuletos domésticos entre los Ashkenazim y los Sefaradim. La utilización de ciertos alimentos para producir efectos se halla profundamente arraigada. Por ejemplo, el agua, los peces, el mar, la sal. La sal merece un comentario aparte, puesto que se la consideraba efectiva para contrarrestar un gran número de males. Como símbolo de pureza y preservación, ha sido fuente de vida y protección. Según los cabalistas, la sal aleja a los espíritus porque su equivalente numérico en hebreo equivale al valor numérico del tetragrama multiplicado por 3. En muchos rituales de Kabbalah Maasit encontramos que los cabalistas hacen círculos en la tierra o en el suelo directamente con sal como forma de protección ante los malos espíritus. La ausencia de la sal de la vida era la muerte, y de allí proviene la costumbre de comer después de los funerales, en el caso sefaradí específicamente, un huevo entero sin sal. Como explica el rabí Samuel Ben Aroya, ofrecer un huevo completo sin sal era una señal de la vida que ahora falta. Tanto para los sefaradim como para los ashkenazim, la redondez del huevo representa la continua naturaleza de la vida y el círculo infinito de vida y muerte. En ocasiones diferentes del funeral, los sefaradim, luego de pelar un huevo duro, lo dividen en dos para separar o cortar la conexión con la muerte y le añaden sal para dar la simbólica protección de vida y preservación. Como final anecdótico y con respecto a esto, algunos manuscritos medievales han sido hallados e identificados como fórmulas o amuletos escritos en yudesmo o ladino en España mismo. Allá vayas mal, do comen huevo sin sal. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer, dale un toque a la campanita para enterarte de las próximas novedades y capaz que eso también te da suerte.
Acordate de que tengo un corazoncito con el signo pesos debajo de cada video. Tu colaboración me ayuda a seguir haciendo más videos como estos. Si tenés algún amuleto o alguna cédula preferida, déjame tu comentario aquí abajo. Nos vemos en el camino. Shalom.